Esta semana tengo algunos días de vacaciones y mis compañeros de trabajo me preguntaron que qué haría, a lo que yo respondí, vídeos, obviamente. Y luego me preguntaron, pero entonces ¿no vas a desconectar? Y yo en plan, sí, claro, voy a ir al gym. Lo que por su cara creo que les preocupa un poco y de aquí saqué dos conclusiones. Primero, la gente normal aparentemente no va al gym en fin de semana o en vacaciones. Y segundo, tengo realmente un problema para desconectar, creo. No soy capaz de encontrar momentos en los que no me quiero sentir productivo, ya sea trabajando, proyectos personales, yendo al gimnasio. Siempre tengo la necesidad de sentirme que estoy aprovechando el tiempo. Y la verdad, tampoco es algo que no me deje dormir por las noches, pero tenía curiosidad por investigar un poco más de este tema. Así que he hecho lo que se hace en 2023, 2024 en estos casos, que es preguntarle a ChatGPT. Según nuestro amigo ChatGPT, podría haber distintas explicaciones psicológicas de esta sensación de tener que ser productivo y estar ocupado. Y la primera de ellas, por ejemplo, aquí me dice que puede ser la ansiedad y la preocupación. Básicamente, si te mantienes ocupado, intentas no pensar en estas cosas que te generan un poco de ansiedad. En mi caso particular, no creo que en mi momento vital que estoy ahora mismo tenga esta ansiedad y quiera escapar de eso. Pero sí que pienso como en el Albert más adolescente cuando iba a la universidad y tenía como problemas amorosos o cosas así. El mantenerte muy ocupado hacía que no pensaras en cosas. Y puede ser que si tú estás viendo este vídeo y te sientes un poco reflejado en mí, puede ser que la productividad o el trabajo te ayude a escapar un poco de estos pensamientos que te generan un poco de estrés. ChatGPT también nos habla de la autoestima y el sentido de valía, y es que hay personas que asocian su valía personal con la productividad y los logros, y por lo tanto tienes, ¿no?, que constantemente conseguir algo más para sentirte bien contigo mismo. Yo puede ser que tenga algo de eso. Por ejemplo, el hecho de progresar en YouTube, por ejemplo, y ganar más seguidores o más visitas, hace que me sienta más bien conmigo mismo. O no, ya no más bien, sino el no conseguirlo, el que un vídeo vaya mal. Hay veces que si no estás bien preparado mentalmente, puede hacer que te sientas, no sé si diría mi valía personal, que te sientas un poco abajo. Entonces puede que mi explicación personal vaya un poco por aquí. Me gusta estar haciendo cosas porque hacer cosas me ayuda a lograr cosas que me hacen sentirme bien conmigo mismo. También nos habla del miedo al fracaso. Creo que es un poco similar a lo que estamos diciendo, pero creo que va más encaminado a cumplir las expectativas propias o de otras personas. A mí esto me recuerda un poco, o me lleva un poco al siguiente punto de ChatGPT, que habla de hábitos y patrones aprendidos. Yo en mi caso no creo que sienta que estoy decepcionando a gente, pero yo sí que veo que en mis patrones aprendidos, cuando yo era pequeño, por ejemplo, mi padre siempre ha trabajado mucho y los fines de semana yo veo a mi padre trabajando también cuando tiene un rato. Entonces, claro, yo en mi familia he aprendido que los momentos de relax también pueden ser momentos productivos de cierta manera. Creo que es algo que tengo muy arraigado en mí, que yo he aprendido sin casi saberlo. Y también me pasa que es lo que yo a veces busco en otras personas. Si te fijas en mi pareja, en Judith, creo que también puedo ver algunos rasgos de eso mismo que tengo yo en ella. Yo también soy una persona súper productiva, con siempre otro proyecto personal en mente, una idea, puedo hacer un reel más. Es muy creativa, lo que hace que también a veces siempre esté muy ocupada. Y es otra cosa que veo, que esos patrones aprendidos a lo mejor también los buscamos en otra persona y nos montamos nuestro mundillo de gente productiva. El último punto del que habla ChatGPT es el miedo al aburrimiento o al enfrentarse a emociones negativas. En mi caso no me veo muy reflejado, la verdad, pero sí que a veces veo que ya no la gente que quiere ser muy productiva, sino la gente que siempre quiere estar haciendo algo, en plan socializar o estar con gente, o que no sabe estar sola o en silencio. A veces es porque tienen ese miedo al estar solo, al empezar a pensar en cosas, y estar con gente, estar distraído, les ayuda. No lo sé, no soy así, entonces estoy un poco prejuzgando a mucha gente, pero si tú te sientes así, por ejemplo, y lo quieres mencionar en los comentarios, podemos explorar un poco el tema todos juntos. No me quería quedar solo aquí, y es que aunque yo estoy muy contento con mi productividad y también me gusta definirme como una persona así, hay momentos en que me gustaría poder disfrutar más de la vida y desconectar un poco. Así que creo que viendo el éxito que estamos teniendo por ahora, podríamos hablar un poco más con ChatGPT y preguntarle pues qué le recomendaría a esa gente para desconectar un poco más. El primer consejo que me dio fue que escogiera un destino tranquilo, que escapara a algún lugar donde pudiera estar en contacto con la naturaleza, que fuera tranquilo, relajante, y pensé que qué mejor que ir a la playa. Realmente no es un mal consejo. Muchas veces nuestro entorno ya nos condiciona en qué pensaremos o qué haremos. Por ejemplo, yo en mi casa, cuando estoy rodeado de ordenadores, de libros, de cámaras, no se me ocurren muchas más cosas que trabajar, que hacer vídeos, que ponerme a editar.
Creo que de algún modo funcionó. En este paseo me sentí muy relajado, muy tranquilo. Pero a la vez un poco, ¿no?, la hipocresía de estoy intentando desconectar y me llevo la cámara para documentarlo. Y estoy pensando en cómo te lo voy a contar. Para que veas un poco, ¿no?, dónde llega mi problema de sentirme que tengo que ser productivo. ChatGPT también me recomendó quedarme en casa y hacer alguna actividad relajante. Y me pareció buena idea leer un libro, aunque como puedes ver también es un libro sobre tecnología y en este canal hablamos mucho de tecnología, entonces, bueno, seguimos un poco en el bucle. Lo que sí que me fue muy bien fue desconectar de los aparatos. Bueno, aquí no tenía wifi, entonces tampoco tenía mucho que hacer en internet, pero sobre todo también no estar con el móvil. Es algo que siempre intento, pero siempre acabo cayendo en los malos hábitos y de vez en cuando me lo tengo que recordar. El tercer consejo era intentar no hablar de trabajo. Algo que resultó un poco más difícil de lo que pensaba. Muchas conversaciones entre Judith y yo acaban en YouTube porque nos apasionan nuestros proyectos. Y entonces era como el pequeño trabajo durante estos días de intentar redirigir las conversaciones. Pocos días después de esta escapada de desconexión, estuvimos un par de días en Madrid. Y estoy bastante contento porque no creé contenido ahí, pude estar como un poco a mi bola. También es verdad que ahí estuvimos con nuestros amigos youtubers, entonces, a ver, no vamos a solucionar este problema en un vídeo. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Ayer estaba en el tren volviendo de Madrid y me preguntaba cuáles serían unas buenas normas para hacer esto un poco más sostenible. No tener la necesidad de desconectar como una vez al mes, aunque eso siempre está bien, sino que la relación con la productividad y el trabajo sea un poco más sana. Y de ahí saqué unas 4 normas. Hubo un poco de ayuda de ChatGPT, pero fue principalmente yo. Y la primera de ellas es ponernos un horario de YouTube, o sobre todo un horario de hablar de ello. Piensa que en mi caso, mi pareja tiene un canal de YouTube. Cuando no sé qué hacer, veo vídeos de YouTube. Tenemos amigos que también suben vídeos a YouTube. Entonces es muy fácil constantemente pensar en ello. Y la norma para mí debería ser que a partir de las 9 de la noche ya no puedo hablar de YouTube. No puedo comentar ni estadísticas, ni ideas, ni curiosidades, ni marcas. Hay que hablar de otros temas, de la vida en general, que es algo que yo y yo ya hacemos muy bien, no creo que esté en riesgo, pero bueno, también a veces es un pequeño recordatorio que YouTube no nos absorba. Y bueno, estoy mencionando YouTube, pero también me refiero a mi trabajo, o sea, tener tiempo de hablar de nuestros hobbies, de cotilleos de la vida, de nuestras familias, de las cosas normales que hablan la gente cuando no están siendo productivos. Entonces, la primera norma sería algo como así: a partir de las 9 de la noche, intentar hablar de cosas de persona normal que no está siendo productiva. En segundo lugar, no me gusta nada la palabra mindfulness, pero sí que tengo que priorizar que cuando hago algo que no es productivo, que no es ni mi trabajo ni el canal de YouTube, no estar también pensando ni en mi trabajo ni en el canal de YouTube. Por ejemplo, yo voy por la calle o estoy en el gimnasio y a veces me pongo un podcast sobre creación de contenido. Eso debe estar prohibido. Tengo que priorizar momentos donde estoy haciendo otra cosa, estoy con gente o estoy conmigo mismo, pero el foco está fuera de la productividad. La tercera norma, veo complicado un poco seguirla, la verdad, pero es que este año he encontrado que momentos en que he hecho algo porque me gusta, pues me ha gustado, ha sido como un pequeño oasis de desconexión en el día, como leer, tocar el piano o jugar a videojuegos. Pues esto quiero realmente hacerlo, porque, por ejemplo, para 2024 tengo el objetivo ambicioso de 100.000 suscriptores en este canal. Cada minuto que no estoy trabajando en el canal, entre comillas, es un minuto que me puedo sentir que estoy perdiendo o que podría estar dedicando, pero obviamente si buscamos hacer las cosas sostenibles, tenemos que encontrar un equilibrio. Entonces me gustaría como norma, pues una vez a la semana por lo menos encontrar un hueco de 2 horas, una tarde o una mañana de fin de semana, donde puedo hacer una cosa que no es ni trabajar, ni canal de YouTube, ni ir al gimnasio. Es tiempo para mí o para los que me gustan para hacer algo que me gusta.
estará complicado, porque me conozco, y a lo mejor esto nos lleva a la cuarta norma, que es que también hasta cierto punto tengo que aceptar eso. O sea, yo no creo que tenga ningún problema con mi productividad. Te decía al principio, que tengo vacaciones y mi ilusión es hacer vídeos, ir al gimnasio. Entonces no quiero fustigarme ni castigarme por ello, es importante aceptar que también soy así, me gusta mucho esto, y mientras lo pueda hacer sostenible, no afecte a mis relaciones personales, pues creo que es algo que puedo estar orgulloso, y además creo que he encontrado gente que lo valora y cree que es un punto positivo de mí. Y creo que esta reflexión, ¿no?, es un buen cierre a este tercer capítulo. Hemos explorado por qué nos sentimos con esa necesidad de ser tan productivos, pero también te digo que no voy a renunciar a ello, es parte de quién soy, parte de mi esencia, y lo que a lo mejor me puede llevar a tener 100.000 suscriptores en un año, no lo sé. Si te quieres unir a la misión, pues te puedes suscribir y eso siempre ayuda. Y no mucho más. Y ahora me tengo que ir al gym, entonces si quieres puedes ver pues este vídeo donde recientemente, por ejemplo, remodelé mi estudio, y creo que si te ha gustado el estilo de este vídeo, ese también te puede gustar. Y si no, pues nos veremos muy pronto en un próximo vídeo. Adeu.